de Hechos. Hay tantas cosas que decir, tantas cosas en el corazón y uno a veces no sabe por dónde empezar. Sobre todo lo que Cristo genera en nuestras vidas. Nosotros somos el producto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros somos el fruto de esa muerte y de esa resurrección. Si no hubiera sucedido eso, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Y la palabra que predicaré y el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche es el fruto de ese sacrificio, de esa muerte, la obra de Cristo sobre cada uno de nosotros. Que esto no sea solamente un recuerdo más, una fiesta más. Hace muchos años, un cantante muy popular, conocido por algunos, Facundo Cabral se llamaba, había compuesto una canción que se hacía muy interesante y la cantaba, sobre todo tenía que ver con la Navidad. Y en la canción relata de ese Jesús que las familias lo sacaban una vez al año, lo desempolvaban, lo colgaban en un arbolito y ellos se sentaban en la fiesta a brindar, a tomar y a comer y lo dejaban a Jesús abandonado. Y la canción dice en una parte de estribillo, corre, corre Jesús. Jesús se baja del árbol y empieza a correr por las calles huyendo de las fiestas, huyendo de nuestros recuerdos, de nuestras vidas, de nuestras propias religiones. Y Dios quiera que esta fiesta no sea solamente un recuerdo más, sino que genere un vivir y una situación y un estado distinto de saber que Cristo vive cuando tu vida está en la presencia de Dios. Pero cada vez que nuestra vida refleja oscuridad, refleja pecado, estamos volviendo a matar a Cristo y a poner a Cristo en la cruz del Calvario. Pero cuando nuestros amigos nos ven y nuestras familias nos ven una vida llena de Dios, radiante, ahí Cristo resucita y vive en nosotros. Que esa debe ser nuestra verdadera realidad. El libro de Hechos, maravilloso, fruto de la presencia del Señor, el capítulo 2, versículo 38. En la predicación de Pedro, su primer mensaje ante una multitud. Pedro, aquel que un día lo negó, aquel que un día huyó, puede decir estas palabras. El versículo 38 del capítulo 2 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Hay una promesa maravillosa para nosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios bendiga su palabra. La hice pasar a Florencia porque la voy a hacer partícipe de la palabra y del mensaje. Hace muchos años hubo un despertar muy grande en una iglesia, en una comunidad, es llamado como el avivamiento de Gales. El avivamiento de Gales lo llevó adelante un hombre que se dedicaba a trabajar en las minas. Su padre murió muy joven, él quedó muy joven sin su padre y empezó a trabajar en las minas.
Pero tenía tanto amor Evan Roberts por la palabra que empezó a leer la palabra y empezó a amar la oración. Y pidió al pastor un espacio en la iglesia para tener un tiempo de oración todos juntos. Y un puñado de pocas hermanas se empezaron a juntar con él y a orar y a clamar. Era una ciudad que estaba sumida en mucha angustia, mucho pecado. Fue tan grande ese mover que el Señor empezó a hacer en Evan Roberts y en los que estaban reunidos que se produjo un despertar tan grande en la iglesia. Personas se iban agregando a la comunidad, muchas personas con hambre y con sed del Señor empezaron a buscar de la presencia de Dios. La palabra empezó a correr de una manera increíble. La ciudad entera entró en una revolución tan grande. El poder de Dios fue tan inmenso, tan maravilloso. Muchos decían y muchos hombres jueces decían, nuestras cárceles están vacías porque ya nadie delinque, ya nadie roba, ya nadie estafa, sino que toda la gente está en la iglesia. Los dueños de los bares y los restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas porque muchos de los que iban a los bares ya no iban más, sino que iban a la iglesia a adorar al Señor. Qué maravilloso. Deseo ese tiempo. Deseamos eso, pero deseamos buscarlo al Señor con todo corazón. Muchos de los que se convirtieron en esas reuniones multitudinarias en donde iban a recibir a Cristo fueron llamados por el Señor a ser misioneros y salieron a predicar a todas las naciones y llevando la palabra de Dios. Y un pequeño grupito de algunos 2 o 3 hermanos fueron a la India. En la India llegaron a predicar la palabra del Señor y predicaban. Llegaron a un lugar muy difícil donde estaba prohibido predicar un mensaje distinto que fuera la creencia en los dioses que ellos tenían. En una pequeña ciudad se convirtió toda una familia. El padre, su esposa y sus hijos se convirtieron a Cristo. Recibieron a Cristo, dejaron de lado sus dioses, cambiaron su vida, dejaron de lado el pecado y aceptaron a Cristo en su corazón. Cuando supo el jefe de la comunidad que se había convertido esa familia, lo llamaron y lo llevaron a una plaza pública en ese lugar y estaban ajusticiando a los que habían creído en Cristo. El juez del lugar les dijo, si ustedes no renuncian a aquello que han recibido, a aquello que han dicho como recibir a Cristo en su corazón, yo en esta noche o en esta tarde voy a terminar con su vida. Ahí estaba el padre de la familia con su esposa y sus 2 hijos. Entonces le dijo el juez, lo primero que voy a matar a tus hijos, ¿está dispuesto a renunciar por Cristo? El padre dijo, no, porque yo he decidido seguir a Cristo. Yo en este tiempo he decidido tener un cambio y decidir a Cristo. Ahí le matan a sus hijos. Luego matan a su esposa y le preguntan a él si estaba dispuesto a renunciar a su nueva fe. Y él dijo, yo he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. Alguien escuchó esas palabras repetidas tantas veces por este hombre de Dios que le puso melodía, le puso letra. Y fue un himno que nos ha acompañado durante muchos años y a lo largo de toda nuestra vida. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me conmueve este corazón, me conmueve esta canción hasta el corazón. Me conmueve mi niñez cantando ahí en la pequeña iglesia con papá y mamá y todos juntos. Me conmueve de esa decisión que un día tomé siendo tan jovencito. Por eso el seguir a Cristo significó un cambio tan trascendente en mi vida. Por eso esta noche vamos a cantar ese himno. Amén. ¿Cuántos lo conocen? Levante su mano. Vamos a cantar una versión distinta, mejorada. Veo cómo son los jóvenes ahora, nos cambian todo. Así que nosotros nos tenemos que adaptar a los jóvenes. Hay una hermana que cantaba este himno, estuvo en nuestra iglesia un tiempo, una mujer de Dios, y le hizo con una versión. ¿Cómo se llamaba la hermana? Es de Puerto Rico. La primera parte le puso ella letra y la segunda parte habla y relata este hermoso himno de Yo he decidido seguir a Cristo. En el coro vamos a acompañar la Florencia. Amén. Vamos a cantar, el que tenga fuego del Espíritu de Dios se levanta. El que tenga fuego del Espíritu de Dios levanta sus manos. Pero no lo tome como un ritmo más, sino que tómelo como lo que Cristo ha significado para su vida. Amén. Cristo significó algo tan trascendente para mi vida. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontraré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios, Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir. Quien quiera adorarle, levante sus manos, Yo he dígaselo al Señor. decidido. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo. Dígalo con fuerza, no vuelvo atrás. Aleluya. Decidido Seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Gloria a tu nombre, Yo Señor. he Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dios mío, que cruce los cielos. Gracias, Señor. Dios mío. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios, Señor. Dios mío. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a
a tu nombre, Señor, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias porque te hemos conocido, Señor. Gracias por ese día que tomamos la decisión de entregar nuestra vida a ti, Señor. Ese fue el principio de nuestra vida, Señor. Gracias porque has venido a mi corazón, Señor. Gracias porque has transformado mi existencia. Gracias por los frutos de haberte conocido, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque has perdonado mis pecados. Señor, no merecíamos, Señor, tanto amor. No merecíamos, Señor, que tú mueras en la cruz por nosotros, porque estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Santo Dios. Hemos vivido, Señor, a espaldas tuyas muchas veces, Señor, pero aún así tú nos amaste, Señor. Aún así tú nos rescataste, Señor, de las miserias, de las vergüenzas, de las humillaciones, Señor. Y hoy te tenemos a ti, Santo Dios, gracias. Por eso decimos, Señor, que hemos decidido seguirte, Señor, Dios mío. No volvemos más atrás, Señor, sino que miramos esa cruz por delante, esa cruz maravillosa que nos ha dado vida, Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Puedes tomar asiento. Un día nos decía papá predicando en la iglesia, y me decía: si el día de mañana me demuestran que Dios no existe y que realmente todo lo que estuvimos haciendo durante tantos años es una fábula, él dice: yo igual creería con Cristo, yo igual lo seguiría, porque no puedo entender cómo a los 12 años viví en la calle y viví echado por mis padres, y ahora yo, siendo una persona grande, Cristo me dio una familia, Cristo me dio un sentido a la vida, Cristo me dio un propósito. Y podemos decir lo mismo: gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Voy a tratar de ser acotado con los tiempos, que a veces uno se apasiona en las cosas del Señor. Hace un tiempo leí un artículo de la BBC de Londres, en donde distintos sociólogos y psicólogos sociales se preguntaban por qué el cristianismo creció tanto y otras religiones fracasaron. El artículo dice en una parte que en 2000 años de cristianismo, de pasar a ser una pequeña comunidad de discípulos reunidas alrededor de un trabajador carpintero milagroso, Jesús de Nazaret, se convirtió en una de las religiones mundiales con más crecimiento en todos estos tiempos. En sus primeros siglos, el cristianismo consiguió una tasa de crecimiento increíble. Se estiman que ya tenía unos 30 millones de seguidores en el año 350 de la era cristiana. Diferentes religiones crecieron juntamente con el cristianismo. El mitraísmo, el maniqueísmo, palabra que a veces las escuchamos, y había un culto a Isis que también habían nacido en la misma época. Distintos tipos de religiones se fueron disipando con el tiempo, pero el cristianismo siguió con mucha fuerza, siguió creciendo. Hasta el 350 años el crecimiento fue esplendoroso, fue un crecimiento grande. Multitudes se convertían y multitudes hacían y renunciaban a sus dioses, a sus religiones, y abrazaban la causa de Cristo. Por supuesto, el sociólogo o el psicólogo social encontrará algún tipo de explicación más racional de por qué y a qué se deben los crecimientos. Debe ser la comunidad, la forma de organizarse, la forma de ayudarse, el temor, la justicia, un montón de situaciones y respuestas que estamos tratando de darle. ¿Por qué el crecimiento del cristianismo ha sido tan grande y tan rápido en tan poco tiempo? Nosotros sabemos que Jesús, cuando murió y después resucitó, ordenó a sus discípulos, hoy hemos leído un pasaje, que se quedaran en Jerusalén. Los discípulos se quedaron en un aposento alto, en el mismo lugar donde habían compartido los últimos momentos con Jesús. Ahí quedaron 11 apóstoles, quedaron en oración y en alabanza, esperando un toque y una promesa de Dios que iba a venir. Ellos no sabían lo que iba a venir sobre sus vidas. Sabemos 50 días después que en el aposento alto donde ellos estaban había mucha más gente que se habían reunido, seguramente escuchándolos cantar, escuchándolos adorar. Y sabemos que había 120 personas en ese lugar cuando fueron investidos con el Espíritu Santo de Dios.
Pedro predica cuando es tocado por el Espíritu Santo en esta predicación que nosotros hemos leído. Predica y 3.000 personas se convierten y son bautizados. Solamente habían pasado 50 días y el crecimiento ya había empezado a ser maravilloso. En esa época muere Esteban. Es apedreado Esteban y la gente comienza a perseguir a los cristianos. Los cristianos se derraman por todo el mundo llevando la palabra de Dios. En el año 36, en el 40, la palabra llega a los gentiles. Por primera vez llega la palabra a los gentiles en la casa de Cornelio. Pedro va a hablarle y a predicarle con Cornelio y toda su familia. Cornelio era romano, un ciudadano romano, era una persona que no conocía al Señor, era un centurión. Llega la palabra de Dios a Antioquía, Grecia, Roma, Chipre, Fenice. En el 43 el número de cristianos en Antioquía se calcula que eran 500. Son en primer lugar donde los cristianos son llamados cristianos. En Antioquía se organiza un centro misionero donde está a la cabeza Pablo, Bernabé, donde van a predicar a distintas ciudades llevando la palabra de Dios. Cientos de personas se convierten en cada lugar donde va. Pablo recibe una visión de un varón macedónico que se le presenta ante él y le dice el varón: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo va a Macedonia predicando, llevando la palabra de Dios y convirtiéndose muchos. Alrededor de 3.000 cristianos en el año 57 se calcula que había en Roma. En el año 64, Nerón incendia Roma y culpa a los pocos cristianos que había en ese momento. Se produce una terrible cacería contra los cristianos. Muchos son encarcelados y muchos son ajusticiados. Se calcula que en esa época murió Pablo y Pedro fueron martirizados, fueron castigados. Se dice que Pedro murió en una cruz como Jesús. En el año 70, a pesar de la persecución, la palabra crecía y miles se seguían convirtiendo. Se construyó en el año 70 el Coliseo Romano, en donde muchos cristianos fueron arrojados a las fieras. En ese año muchos cristianos que eran tomados cautivos los lagaban a los leones y los mataban. Es increíble cuando cuentan las historias de estos cristianos que morían y muchos les daba cierta situación a los romanos cuando estos cristianos morían, porque cuando eran ajusticiados ellos cantaban en medio de la batalla. Ellos adoraban a Dios. En el 80 el centro de la fe se traslada a Éfeso. La palabra llega a Francia, a Túnez. El 6% de la población mundial es cristiana en el año 100. En el año 155 se martiriza a cientos por emperadores romanos como Domiciano, Nerón, Calígula. Policarpio fue un pastor de la iglesia de Esmirna. Él por 86 años fue pastor. Dice que cuando lo ajusticiaron, él dijo: yo no voy a abandonar porque Dios no me hizo nada a mí. Y murió y fue quemado en una hoguera. En el 200, el 3% de la población ya es cristiana. La palabra ha sido traducida a 6 idiomas. En Roma hay 30.000 convertidos. Tertuliano, un escritor cristiano, dice: judíos y paganos nos persiguen en todas partes, nos despojan de nuestros bienes y solo nos dejan la vida cuando no pueden quitarnos. Nos cortan la cabeza, nos ponen en cruces, nos arrojan a bestia, nos atormentan con cadenas, con fuego. Pero cuanto mayores males nos hacen, padecemos tanto más aumento. El número de los fieles sigue creciendo. El 40% de la población mundial en el año 260 conoce a Cristo. El gobernador romano Plinio escribe al emperador y le dice estar decepcionado porque no hay nada que hacer contra los cristianos. Los ha matado, los ha ajusticiado, los ha quemado. Y Plinio le dice al gobernador romano por los que los cristianos de su región eran tantos que los templos paganos habían quedado vacíos. En el año 300, ya conocemos la historia, Constantino declara la libertad del cristianismo. Y llegamos ahí a esa historia, hacia ese crecimiento tan vertiginoso. Dice el artículo de la BBC de Londres que 30 millones de seguidores de Cristo en el tiempo en que Constantino se convirtió al cristianismo. Le he relatado a grandes modos
una historia maravillosa. Y nos podemos preguntar, pero ¿qué es lo que produjo un crecimiento tan grande? Y para entender el crecimiento de la iglesia es necesario que volvamos atrás, a los inicios, aquellas bases que fueron fundamentales para el crecimiento de Cristo. Yo soy de una iglesia de niños, una iglesia bautista. No quiero que entiendan que vengo de una iglesia muy carismática. Fue maravilloso lo que sucedió en el principio, lo que sentó las bases del cristianismo. Porque cuando hablamos de Cristo y hablamos de la cruz de Cristo, debemos hablar los efectos que produjo el cristianismo en la vida de tantos hombres, de tantas mujeres y de tantas familias. Lo que Cristo ha hecho ha sido tan maravilloso y fundamental. Ahí estaban los llamados, los del aposento alto. Ahí estaban en un lugar esperando algo especial que sucediera sobre su vida. Estaban siendo obedientes a las palabras de Jesús que esperaran. Y cuando esperaron, algo especial sucedió en ellos. Dice que descendió el poder del Espíritu Santo sobre toda su vida. Fue algo tan grandioso lo que vivieron, lo que recibieron, que salieron y predicaban la palabra de Dios. Estaban llenos, se veían grandes milagros, grandes obras de Dios. Gente muerta resucitaba, enfermos eran sanados, hombres eran liberados. La sombra de Pedro sanaba. Fue un mover tan grande y tan maravilloso. Algo tan especial sucedió. Eso fue los efectos del cristianismo, de que nosotros nos toca vivir en este tiempo. Iglesia de Cristo, ¿cómo necesitamos ese toque del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones? Solo Cristo, la única solución que tiene este mundo es que este mundo conozca a Cristo. Que hombres y mujeres conozcan a Cristo, familias enteras conozcan a Cristo. Un día estaba en Formosa, yo era líder de un ministerio de jóvenes. Nos tocaba ir a las provincias, íbamos con 40, 50 jóvenes de distintas iglesias a distintas provincias a llevar la palabra del Señor. Hicimos un viaje a Formosa y estaba lleno de aborígenes, los huichí. Y hicimos una campaña, había como 5.000 personas y hicimos el llamado y todos levantaron la mano y pasaban al frente. Y yo digo, pobre gente, no llegaron a entender el mensaje. Se les predicó, no entendieron el mensaje porque uno los veía que después andaban perdidos, alcoholizados. No llegaron a entender el mensaje de la salvación. Y nos fuimos, yo me fui casi alegre por todo el movimiento que significó con los jóvenes y con las iglesias. Pero también me fui triste porque sabía que nada nuevo podía sucederles a ellos. Todo iba a ser igual, iba a seguir igual sus vidas. Iban a seguir yendo a la iglesia, pero también iba a seguir adorando a sus demonios y a sus dioses que ellos mismos tenían, porque tenían esa doble vida. Hicimos un segundo viaje ahí a Formosa, nos tocó ir por segunda vez y llegamos a la misma plaza donde se había convertido, donde habíamos hecho ese llamado y fuimos con ropa. Fue un viaje muy agotador ese viaje para mí porque era constantemente tener que atender a distintos caciques, a distintos pastores y pidiéndonos ropa, alimento y era algo tan agotador, estaba tan agotado. Me fui a un rincón de esa plaza, estaba tan agotado y un joven me tira de mi camisa y yo me doy vuelta y le digo a ese joven, mirá, no tengo nada para darte. Y el hermano dice, no hermano, yo quiero decirle otra cosa. Sacó de entre sus bolsillos un pequeño carnecito hecho muy simple y recortado. Dice, me acaban de dar el carné de la iglesia y como ayudante, como diácono de la iglesia. Mire, ahí estaba la foto de él y decía el nombre de él como diácono de la iglesia. Le digo, qué bueno, qué lindo esto es lo que te sucedió. Y dice, yo quiero contarle un testimonio, hermano. La primera vez que ustedes vinieron a esta plaza, yo estaba durmiendo en un banco, estaba borracho, estaba perdido, había perdido mi familia, era una vergüenza como estaba vestido, pero ese día conocí a Cristo y Cristo cambió mi vida. Soy una nueva persona. Ahí le llamo a mi familia, viene su esposa, vienen sus hijos bien peinados, con camisa, con corbata. Ese es el fruto de Cristo en la vida de una persona. Eso es lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Yo puedo dar fe, tengo 57 años y el Señor me ha llevado y he caminado por la vida y no hay nada más
maravilloso en mi vida que haber conocido a Cristo. Cristo me ha dado una familia, me ha dado lo que tanto he deseado y lo que tanto he anhelado. El poder de Cristo. Si tú estás aquí por primera vez, hay muchas cosas que no entiendes y que no comprendes. Quiero decirte que Cristo murió en la cruz por tu vida. La cruz estaba preparado para vos, pero Cristo murió en la cruz por tu vida para darte una vida nueva, para hacer algo distinto en tu vida, para que puedas disfrutar de la vida, para que vengan tiempos especiales en tu corazón. Yo a mis 15 años recibí a Cristo en mi corazón. De ese día no me olvido más y fue la decisión más fundamental que yo recibí en todo este tiempo. Qué maravilloso que en este día podamos acordarnos de la obra de Cristo, de la cruz que quedó vacía. Podemos acordarnos de que Cristo venció la muerte, pero será maravilloso que entendamos que como iglesia necesitamos una investidura especial para llegar a los desamparados, a los necesitados, a los angustiados, porque cada vez que no hacemos la obra de Dios, estamos clavando nuevamente a Cristo en la cruz. Necesitamos llenarnos de su espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos buscarlo con pasión. Necesitamos un tiempo especial. Habacuc dijo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc vivió lo que él significaba en su vida. Vivió un tiempo de avivamiento espiritual con el rey Josías. Él sabe lo que era avivamiento, pero le toca vivir una etapa dura de su vida. Su oración es por la injusticia que veía a su alrededor. Y su oración era: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Necesitamos, hermanos, en este tiempo buscar de la presencia del Espíritu Santo, no para buscar cosas extrañas ni cosas renovadas, sino para llenarnos de la presencia de Dios, para que Cristo haga su obra en nosotros y llenar del perfume de Cristo donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Cientos de hombres han dado su vida por Cristo. Cientos de hombres han perdido todas sus cosas por Cristo. Nosotros hemos sido bendecidos y nos toca vivir una etapa maravillosa en nuestras vidas por tener a Cristo en nuestro corazón. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo he buscado formas, estrategias. Cuando nos quedamos sin pastor en nuestra iglesia, nos tocó estar al frente de la iglesia. Empecé a investigar, a buscar talleres, a buscar formación, a buscar, se puede trabajar en grupo se trabaja bien. Ahora 12, había un grupo que se llama Ahora 12. Hacemos 12 grupos, de 12 multiplicamos y empezamos a multiplicar y decimos cuántos vamos a ganar. Me moví en la convención bautista buscando las formas porque estábamos pasando una crisis tan grande en la iglesia. Estábamos en una frustración tan grande. La gente, murió papá y la gente se empezó a ir. Claro, yo no era el pastor y mi esposa tampoco. Y no sabíamos qué hacer. Fuimos a un pastor conocido, amigo nuestro, y le dijimos: estamos pasando crisis en la iglesia, no sabemos qué hacer. La gente se va, la iglesia está en una situación difícil. Y el pastor nos dijo: hermanos, no hay ninguna otra respuesta, empiecen a orar y empiecen a orar. Es lo que hicimos. Empezamos a orar, empezamos a ayunar, empezamos a buscar la presencia de Dios, empezamos a clamar, empezamos a tener un despertar en nuestras vidas. El Señor hizo algo tan grande en medio del pueblo, fruto de la oración. Por eso me gusta venir a los cultos de oración. No importa si hay 2, 3, 5, 10. Me gusta orar. Y lo hago en casa. Familia lo sabe. Fue tan maravilloso el tiempo de oración que en la iglesia se produjo un despertar tan maravilloso. Y como dice la palabra aquí que hemos leído, el Señor empezó a añadir los que iban a ser salvos. Empezó a levantarse un ministerio de misioneros. Comenzamos a salir, a predicar, a llevar la palabra de Dios a todas las provincias. Empezamos a viajar como nunca. Fue un mover del Espíritu Santo, doblando nuestras rodillas, clamando, buscando la presencia de Dios.
Y Dios empezó a añadir. Y muchos se convirtieron para la obra del Señor. Fue algo tan grande, tan maravilloso. El Señor hizo la obra. Por eso, iglesia, no pierdas la esperanza. Por eso, hombre o mujer de Dios, no pierda la esperanza. Busca la presencia de Dios. Busca el despertar del Espíritu Santo en tu vida. Porque si no hubiera manifestado el Espíritu de Dios sobre el pueblo, todos estos convertidos no hubieran llegado. Porque necesitamos, la iglesia, estar en el mover de su presencia. Amén. ¿Cuántos de aquí pueden decir: yo he decidido seguir a Cristo? Yo he decidido seguir a Cristo. Yo a los 15 años recibí a Cristo. Mi señora a los 23 años recibió a Cristo. Ella siempre dice: cuando yo recibí a Cristo fue el día más triste de mi vida. Fue el día más difícil de mi vida. Ella viene de un padre alcohólico, de un padre que golpeaba a su mamá. Fueron cosas difíciles. Porque ella a sus 23 años pensaba en todas las cosas que tenía que dejar del mundo que le había dado. Tenía que dejar el boliche, las fiestas, los amigos, y fueron decisiones difíciles. Pero Susana, con tantos años, ¿qué puede decir? ¿Fue la decisión? Fue lo más maravilloso. Perdón por decirlo, mi esposa tiene artritis reumatoidea. Hay días que no puede caminar, hay días que no está trabajando, se les hincha los pies. Pero podemos decir que amamos a Cristo y que ama a Cristo. Un día se levantó con sus pies hinchados, teníamos que ir a la iglesia. La iglesia estaba a 30 cuadras de casa. No teníamos dinero para pagarnos el remis, no teníamos. Estábamos pasando una crisis grande económica. Se levantó el domingo a la mañana y yo tenía que ir y teníamos que estar en la iglesia. Y bueno, no vamos a la iglesia, pero salió de ella, dice: vamos a ir. Y no solamente eso, sino que nos vamos a ir caminando. Los dos solitos fuimos caminando. Me emociona porque fue así. Yo creo que fue la caminata más larga que hemos tenido en nuestras vidas. Tardamos mucho tiempo en llegar. Pero cuando íbamos entrando a la iglesia, le dimos la gloria a Dios. Le dimos la gloria a Dios porque hemos vencido. Porque un día decidimos seguir a Cristo. Un día decidimos seguir a Cristo y le dijimos: Señor, no volvemos atrás. No vamos a volver atrás. Y tendremos la cruz por delante y el mundo atrás. Por eso cuando me hablan de la familia, de los frutos, yo les digo que son frutos no por casualidad, sino por búsqueda, por temor, por clamor. Porque debemos predicar a nuestras hijas con nuestra vida, con nuestros corazones. Ellos nos tienen que ver orar, aún en las batallas. Ellas nos tienen que ver clamar, aún en las luchas. Y eso ha sido el fruto de nuestras casas. Decidido seguir a Cristo. Necesitamos, Señor, un tiempo especial sobre nuestra vida, sobre la iglesia. Yo creo fervientemente en los planes y propósitos de Dios. Creo en los moveres de Dios. Creo en los moveres del Espíritu Santo. Yo creo que lo que vivió la iglesia con el pastor, con la pastora, aunque genera dolor, hay un propósito maravilloso de Dios en todas las cosas. Dios sabe lo que hace y lo que va a hacer. Yo creo fervientemente que en esta iglesia hay temor de Dios y eso es lo que nos ha mantenido en este lugar. Yo creo que en esta iglesia hay amor por el Señor y hay amor por las almas. Lo creo fervientemente. Por eso creo y tengo una esperanza tan grande que será algo tan maravilloso, pastora. Algo tan maravilloso que Dios va a generar en nuestras vidas y en la iglesia. No me canso de soñar entrando jóvenes con adicciones en este lugar buscando sanidad. No me canso de mirar jóvenes en la delincuencia que en este lugar serán libres de sus ataduras. Cosa maravillosa. No me canso de creer que de este lugar saldrán misioneros a llevar la palabra a todos los lugares. No me canso porque esta iglesia ha decidido por el Señor a confiar en el Señor y a llenarse de la presencia de Dios. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Lo que te da el mundo no te lo da nadie y Cristo puede hacer algo distinto en tu vida. He buscado por todos los lugares la felicidad,
pero la encontré con Cristo. Y desde que me abracé a la causa de Cristo, el Señor hizo algo maravilloso. Nos ponemos de pie. Tengo deseo que cantemos esta canción. Ahí cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Se lo vas a decir al Señor, esta canción. No sé cuántos años tenés. No sé qué batallas estás pasando. Porque estás pasando batallas, porque tenemos batallas en la vida. Y te digo que las mayores de las batallas suceden dentro de nuestro corazón. A veces hay momentos de pecado, momentos difíciles. Yo siempre hablo de esto porque me ha tocado ministrar muchas personas con pecados y con ataduras muy grandes en su vida. Ataduras de años, cosas, maldiciones que se han ido generando en la familia, cosas que no puedes dejar, cosas que son parte de tu vida y no puedes dejar, vicios, situaciones difíciles. Hay tantas cosas en tu vida que te tambalean. Sos totalmente inestable en las cosas del Señor. Hoy estás, mañana no estás, te toca ir, te toca estar. Te cuesta mucho los caminos. Y yo sé que tú tienes que entenderlo, que eso que te pasa es una batalla espiritual. En muchas de las cosas tienes que entenderla como batallas espirituales. El poder de las tinieblas nos tienen muchas veces atados, atribulados. Una jovencita que conocimos en Santiago del Estero, trabajamos horas y horas, pasamos horas y horas liberándola. Tenía una atadura tan grande en el corazón, había hecho un pacto tan fuerte en su vida. Era una chica que vivía en los cementerios. Fue algo difícil para nosotros ejercer en oraciones en la liberación. Pero cuando fue libre, el Señor la hizo libre. Fue algo tan maravilloso. Y cuando ella abrió los ojos, lo primero que dijo: me tengo que casar porque estoy juntada y el Espíritu de Dios me dice que me tengo que poner mi vida en regla con el Señor. Nadie le había enseñado nada, ella lo sintió. No sabía leer ni escribir porque el demonio la tenía tan atada que no podía leer ni escribir. Tienes que entender que muchas de las cosas que nos suceden son batallas espirituales. Y la única manera de vencer las batallas espirituales es con una vida de oración y de clamor y una dependencia del Espíritu de Dios. No puede un hijo de Dios ir y venir. No puede un hijo de Dios vivir tambaleando y pisoteado por el enemigo. No lo puede, porque en nosotros está el poder del Espíritu de Dios. Somos más fuertes que el enemigo. Estamos sobre todas las cosas, porque el que nos sostiene es el Dios poderoso que está sentado en el trono. No puede un hijo de Dios ser una vergüenza para el Señor. Por eso en el nombre de Jesús esta noche te ruego que busques de su presencia. Yo he sido un cristiano mediocre por mucho tiempo. Yo he vivido lejos del Señor aún estando en la iglesia. He tenido una doble vida en los caminos del Señor. Pero cuando entendí lo que es la batalla espiritual, el Señor me hizo libre. El Señor me hizo libre. Ataduras, opresiones. Cristianos que a la noche no pueden dormir. Sé que pueden haber situaciones de salud, pero no pueden dormir por ataduras, opresiones, preocupaciones. No tengas temor, Dios está contigo. Por eso en esta noche siento pedir, orar por esto. Si alguno está en una batalla, si alguno tiene algo en el corazón que cree que es una batalla espiritual, quiere pasar aquí al frente, oraremos por tu vida. Si alguien en esta noche no puede dejar algo que lo tiene atado, este es el momento de pedir oración a los pastores para que oren por tu vida, para que oren por tu corazón. No insistiré, es algo que tú tienes que buscar, tienes que anhelar. Padre Santo que estás en los cielos, aquí estamos tu pueblo reunido, aquí estamos tus hijos que un día te hemos conocido. Aquí estamos, Señor Dios mío. Dios Santo, te pedimos que vengas a nuestras vidas. Te necesitamos. Señor, estamos viviendo en un mundo convulsionado.
Estamos viviendo en un país en crisis. Estamos viviendo en un país en situaciones difíciles. Señor, estamos viviendo un tiempo económico duro en la vida de muchos. Aún a veces tus hijos están viviendo esta época. Estamos siendo, Señor Dios mío, atemorizados por inseguridades, por situaciones a nuestro alrededor. Pero te tenemos a ti, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso en esta noche buscamos de tu presencia. Y en esta noche nos comprometemos a seguir a Cristo, Señor, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Señor, oro por los que están en ataduras. Oro por los que están en opresión. Señor, por la sangre de Cristo declaro la libertad, Señor. Tú nos has hecho libres de toda situación. Tú nos has hecho libres, Señor. Tú nos has dicho que has venido para darnos vida y vida en abundante. Gloria a tu nombre. Vida en abundante. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. He decidido con fuerza, dilo, hermano. Atrás, jamás vuelvas atrás. Dile al Señor, no volveré atrás. Seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre Celestial, como iglesia entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Hazlo como lo hiciste un día en el aposento alto. Llena nuestras vidas del poder del Espíritu Santo. Señor, llena nuestras vidas de tu presencia. Padre Celestial, que todos seamos investidos de esa presencia especial para llegar, Señor, a los desamparados, a los necesitados. Haz de esta iglesia de San Andrés, esta iglesia en donde ha puesto como título una iglesia para volver a empezar. Que este lugar sea el lugar donde muchos, Señor Dios mío, vuelvan a empezar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, necesitamos, Señor, necesitamos del toque de tu presencia. Abre los cielos sobre tu pueblo. Abre los cielos, Santo Dios. Perdona nuestras rebeliones y nuestros pecados. Solo esperamos el tiempo, solo esperamos el día en donde tú nos levantes con fuerza, con poder y con valor, Señor Dios mío. Necesitamos de ti, Señor. Reconocemos nuestras mediocridades, reconocemos nuestra escasez. Solo, Señor, necesitamos de ti, Señor. Oh Dios Santo, aquí estamos como barros en tus manos, Señor. Haz de nuestra vida una copa de honra. Llénanos de tu presencia para que podamos, Señor, llegar con el poder de la palabra donde está la necesidad. Santo Dios, te adoramos y te bendecimos por todas las cosas. Gracias.
Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esta es la presencia del Señor. Esta es su dulce presencia que toma su lugar en cada uno de sus corazones. Que el Señor le siga fortaleciendo, lo siga llenando y sigamos buscando todo este tiempo, todas las semanas al Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Los esperamos el día martes a las 19:30 horas en nuestra reunión de oración. Salúdese con la paz de Jesús a su hermano o a su hermana. Que Dios les bendiga.